golden days drifting far away. Light is leaving town. Colors fade, but I'm thinking. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos. Para los que sois nuevos, os recomiendo que os suscribáis al canal para que así YouTube os notifique cuando subo vídeo. Y bueno, pues deciros que hay mañanas que me recuerdan que un hogar no se construye solo con muebles bonitos o grandes reformas, sino con esos gestos pequeños que repetimos cada día. Y como siempre, pues ya sabéis que yo me encanta prepararme el desayuno, abrir las ventanas, hacer la cama. Son rutinas sencillas que hacen que una casa se sienta realmente vivida y acogedora. Y precisamente, pues hoy quiero compartir con todos vosotros uno de esos cambios que hicimos hace unas semanas que tenía muchísimas ganas de enseñaros, pero primero de todo vamos a desayunar y vamos a hacer la cama, vamos a hacer las tareas como pues pasar la aspiradora, en fin, lo que es sí o sí todas las mañanas y luego os enseño. It's colder, but the day's not over yet. Balancing on a weary line, too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Os enseño el estado actual del baño. Esto está igual, esto también, voy a cambiar los tiradores, las estanterías aquellas también las voy a cambiar por un poquito más gruesas y aquí, que no lo grabé, pero he quitado ya lo que era la mampara, tengo eso ahí para quitarlo, porque el plato de ducha, como veis, es de gresite de hace 1000 años y pues hoy lo van a cambiar. Van a poner un plato de piedra mineral con un fijo a un lado. Hay que cambiar también la grifería, lo que no me ha llegado, y estoy dándole una vuelta a poner un revestimiento, pero solo lo que es la ducha y el resto quiero quitar, a ver de qué manera la moldurita esta, si pintándola o no sé, voy a darle una vuelta. Y nada, he quitado el cuadro, tengo que tapar todos esos agujeros. Aquí en la ducha, si pusiese el revestimiento, pues ya no haría falta tapar bien, o sea, se siliconaría y ya está. Pero bueno, os hago un poco de lo que es el baño, el estado actual. El suelo me encanta, es un estilo travertino y me gusta mucho, o sea que no lo tocaría.
Aquí tengo el cesto de la ropa, pero ahora quiero comprar algo más así de fibras naturales. Y también estoy pensando en ponerle un marco del mismo color, así en roble, para darle otro aire. Así que nada, este es el estado actual y la que van a liar. Aquí tengo, ¿veis? La mampara que la han traído, y en mi habitación tengo el plato de ducha. Así que a ver cuando lleguen, manos a la obra. Y bueno, pues deciros que yo siempre he pensado que cuidar de nuestro hogar también es una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Hay cambios que vamos dejando para más adelante porque pensamos que serán largos, complicados o llenos de obras, y al final terminamos acostumbrándonos a algo que ya no disfrutamos. En nuestro caso, pues queríamos renovar la ducha para hacer el baño más práctico y más luminoso, y bueno, pues siempre lo íbamos posponiendo porque aquí en la playa, al ser zona turística, pues de vacaciones, pues no se pueden hacer reformas. Pero bueno, deciros que la reforma nos la ha hecho el servicio de reformas que tiene Mapfre, y sinceramente me ha sorprendido muchísimo lo rápido que fue todo, porque en un solo día hicieron el cambio y apenas alteró ni nuestra rutina ni la de los vecinos. Así que bueno, pues deciros que a veces una pequeña mejora es suficiente para que un espacio se sienta completamente diferente. Como os he dicho antes, la reforma la ha hecho el servicio de reformas que tiene Mapfre. Pedimos varios presupuestos y la verdad que el que mejor era este. Y la verdad es que estoy súper contenta. Ellos han puesto los materiales, ellos lo ponen todo, te dan un presupuesto cerrado, te dicen el día que vienen a hacerlo y sin ningún problema. Así que totalmente recomendable. No es publicidad ni nada, es simplemente que estoy súper contenta con el servicio que te da este seguro, que no solo es para cualquier incidente que tengas, sino que ellos también te ofrecen, pues eso, profesionales que te puedan hacer las cosas y te faciliten la vida. We'll keep out of the rain. Try me on any direction. I'll follow you. También con el servicio de 3 horas de Bricomat, pues me instalaron este grifo maravilloso, que la verdad es que es una de las piezas que más ilusión me hacía instalar, que es este sistema de ducha de Homemary, que la verdad es que me enamoró desde el primer momento por su diseño atemporal, ese acabado en dorado cepillado tan elegante y la calidad de los materiales. Creo que aporta muchísima calidez al baño y lo convierte en un espacio mucho más acogedor. Al final son esos pequeños detalles los que consiguen que una casa se sienta cada vez más como hogar, y aunque esto sea una casa de vacaciones, pues a mí me gusta tenerla, pues eso, todo en consonancia. Y la verdad es que este grifo, pues me encanta el rociador superior porque ofrece, pues eso, una ducha más envolvente. La ducha de mano es muy práctica para el día a día y el acabado se integra perfectamente con el resto de la decoración. Así que bueno, pues os dejaré un código de descuento que tengo. Os lo dejaré en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo. Este grifo que yo he elegido tiene también termostato para el agua, o sea que tú puedes poner el agua que salga siempre a 38 grados o a menos o a más. Y la verdad es que viene con todos los accesorios, con las instrucciones para montarlo. En este caso lo ha montado un profesional, pero si lo montaseis vosotros mismos, sin ningún problema. Y ya os digo, yo estoy encantada. Así que nada, os dejaré todo en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo y veáis la cantidad de cosas que tienen. Este mismo grifo también está en otros colores, no tiene por qué ser en este dorado cepillado. Y bueno, pues como veis, una maravilla. También deciros que la mampara no me dio tiempo a grabarlo. Es un cristal de 8 milímetros de grosor, antiimpacto, y luego la barra que lo sujeta, pues también en el mismo color. Y mirad, o sea, es que el grifo es una auténtica maravilla.
I've been thinking about you all night. I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Como veis, he cambiado los tiradores, que estos tiradores son los de la cocina que me sobraron, justo me sobraron 3 y los he puesto. Y también este sistema que es de IKEA, que lo utilizo para la ropa blanca y para la ropa de color y negra. Y va atornillado a la pared, lo he puesto que no toque el suelo para poder fregar bien por debajo y estoy súper contenta. Así que os dejo con unas imágenes para que veáis el resultado. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I like to follow through, but I hold on. A visionary sunlight shows an empty room. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment even make it past the room? Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already. Bueno, queridos corazones, pues como habéis visto por las imágenes, este es el resultado del cuarto de baño y estoy encantada, estamos encantadísimos con lo que es el sistema este de ducha, que os voy a dejar en la descripción todos los enlaces, los descuentos, o sea, todo. Como ya os he dicho, la obra me la ha hecho Mafre porque tiene servicio de reformas, no es que entre por el seguro, o sea, es que ellos tienen un servicio y entonces vienen, te dan un presupuesto, si te interesa lo haces y si no, pues no pasa nada porque el presupuesto es sin compromiso. Y nada, pues este es el resultado. Y luego el mueblecito que os he enseñado de para la ropa sucia, pues de IKEA, y vamos, estoy encantadísima. Ya para el año que viene, pues tengo pendiente el revestimiento de las paredes, que no sé todavía lo que voy a hacer, cambiar esas 2 estanterías que bueno, pues empezaba el vídeo diciéndoos que las iba a cambiar, pero al final no me ha dado tiempo, y el inodoro, vamos a reemplazar el inodoro por uno un poquito más moderno, y nada, pues este es el resultado del cuarto de baño, vamos, sin prácticamente hacer nada de obra. Ya habéis visto que eso en un día me lo hicieron. No os grabé cuando pusieron la mampara porque fue el chico tan rápido que cuando vine a grabar ya había terminado. Nada, la pedí también en dorado porque el grifo pues va en dorado, el grifo de aquí del lavabo también va en dorado, en fin, y los accesorios. Así que nada, corazones, pues ahora ya a disfrutar del cuarto de baño y a ver el año que viene qué más hacemos.
Y después de un día lleno de pequeños momentos, pues llega mi parte favorita, sentarnos todos alrededor de la mesa. Porque al final, por muy bonito que quede una casa o por muchas cosas que cambiemos en ella, lo que realmente da vida son las personas que la llenan de recuerdos. Hoy toca disfrutar de un buen arrocito de pescado, de las conversaciones sin prisas y de esos ratitos que sin darnos cuenta son los que más echaremos de menos cuando termine el verano. Creo que la verdadera riqueza está precisamente ahí, en aprender a valorar lo cotidiano, cuidar de nuestro hogar y sobre todo disfrutar de quienes queremos. Espero que este vídeo os haya inspirado, os haya acompañado un ratito y os recuerde que no hace falta una vida perfecta para ser felices. Basta con apreciar los pequeños momentos. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado como os he dicho antes. Y nada, corazones, deciros que sois unos soletes, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.